Como diría Joaquín Sabina, entre la cirrosis y la sobredosis de los gobernantes que no aman la paz, que no creen en la democracia, vivimos momentos de riesgo en todo el mundo y solamente hay que echar un vistazo a la realidad patente de dictaduras que existen hoy, no solamente en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, yo qué sé, por ejemplo, en Bielorrusia, donde son capaces de desviar un avión, secuestrar un avión prácticamente, un avión civil, para hacer bajar a un periodista disidente y meterlo en la cárcel. O en el reino de Putin, donde se puede envenenar a un disidente y luego, si se salva de ese atentado, pues lo meten en la cárcel también. Hoy en día, como digo, ser un exiliado no es ninguna garantía estar fuera del país en el que te persiguen, porque no existe tal sensibilidad democrática como existió antes. Hoy los gobernantes que proclaman que viven en el reino de la libertad y la defensa de los derechos humanos, lo más que hacen es ponerle de vez en cuando sanciones económicas a estos sátrapas que han robado tanto que ya les da lo mismo que le pongan una sanción económica porque tienen otras formas de disfrutar de lo que le roban a sus propios pueblos. En el mundo que conocemos hay mucha gente que no es consciente, no tiene ni puñetera idea, por suerte para ellos, de lo que es una dictadura. Y por eso son tan poco respetuosos con las reglas democráticas en los países democráticos. Hace escasamente unos años, entre el año 1991 y 2001, muchos ciudadanos pudimos ver, a través de la televisión, claro, cómo en el corazón de Europa había una guerra, la guerra de los Balcanes en Yugoslavia, donde se cometieron atrocidades, donde había cascos azules de Naciones Unidas, que a veces también participaron en algunas burradas, y donde no pasó nada, simplemente hubo muchos muertos y mucha represión y mucha hipocresía y falta de valentía por parte de la comunidad internacional. Evidentemente yo no estoy hablando de escenarios previsibles, pero en la vida todo puede suceder, no me refiero a la guerra, pero sí a poner en riesgo libertades. Y eso está ocurriendo, se está relajando esa exigencia en las sociedades democráticas. En todas ellas, lamentablemente, no es ningún consuelo saber que gobernantes irresponsables y poco sensibles al respeto de las libertades y de los derechos de los ciudadanos también están en otros países de Europa. Pero me toca hablar de España, que es mi país. Y aquí también existe, no solamente entre algunos gobernantes, sino entre un sector de la sociedad que, como digo, no ha vivido, ni ha sabido, ni ha leído lo que ha pasado cuando no se protegen las libertades, que estamos tolerando una serie de irregularidades que van en detrimento de los derechos de quienes somos miembros de la soberanía popular. Cada uno de nuestros ciudadanos, cada uno de nosotros, somos los que soportamos, los que apoyamos y los que decidimos, se supone, quiénes nos van a gobernar. A mí me preocupa todo lo que ocurre con los gobernantes, pero me preocupa mucho más, tal vez por cercanía profesional, aunque ya no ejerzo, de periodista. Yo diría, lo voy a decir sin tapujos, la desvergüenza de bastantes colegas nuestros periodistas que están ya con la camiseta puesta, ya sea de la derecha o de la izquierda, me da lo mismo, tergiversando la realidad, se han convertido en propagandistas y en ocultadores o justificadores de las barbaridades, de las faltas de rigor y la falta de respeto que hay por nuestras propias libertades. Sinceramente, este recuerdo que hago de lo que ha ocurrido en Europa no es simplemente una llamada de atención a nada, porque vivimos en democracia, vivimos en libertad, pero vivimos en una democracia mediocre no solamente porque son muy mediocres quienes nos gobiernan, sino a veces los ciudadanos nos comportamos con una mediocridad y una falta de rigor y de exigencia similar a la que se merecen los que no protegen los valores más importantes que podemos tener, que es nuestra vida y nuestra libertad.
Es una reflexión que creo que nunca está de más recordarla.